Bendiciones en esta preciosa tarde del Señor a todos mis amados hermanos, amigos, que en esta tarde van a tener la oportunidad de escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Soy el pastor David Zelaya. Nosotros somos pastores aquí en New York, en el área de Amityville, New York. Aquí estamos pastoreando la iglesia Monte de los Olivos. Juntamente con la pastora Lilian Zelaya, pues estamos llevando a cabo esta obra de Dios aquí. Y ahorita pues tenemos la oportunidad pues de estar conectados desde aquí, desde unas cabinas radiales que he instalado aquí en nuestro hogar, en nuestra casa, para poderle llevar a ustedes un mensaje glorioso de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Es bien importante el mensaje que voy a predicar en esta tarde del Señor. Quiero introducirme a la palabra de Dios y voy a ir a leer una carta del apóstol Pablo que estamos estudiando ahorita nosotros en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3, y luego voy a leer también el libro del profeta Isaías capítulo 40 versículo 1. Hoy quiero estar predicando bajo el tema Dios nos consuela. Voy a hablar del Dios de la consolación, que somos consolados por el Señor. Ese es el tema que quiero traer en esta preciosa tarde del Señor. Quiero traer este tema, cómo verdaderamente nosotros somos consolados por el Señor, por nuestro Dios todopoderoso. Quiero leer la Biblia en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3, donde se lee de la siguiente manera. Pablo dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dice en el versículo, en el siguiente verso de Isaías, capítulo 40, versículo 1, dice el profeta Isaías: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Entonces, quiero estar predicando hoy bajo este tema tan importante de la consolación. Es el tema que quiero traer en esta hora, cómo somos consolados por Dios. Sabemos, mis amados hermanos, amigos que van a ver la oportunidad de escucharlo en esta preciosa tarde del Señor, que son diferentes las situaciones, los problemas, ¿verdad?, que viven mucho en este mundo, ¿verdad? Hay diferentes situaciones, hay diferentes problemas que está enfrentando la tierra. No solamente nosotros, pero que mucha gente experimenta diferentes tipos de dolores en el mundo, ¿verdad? Vamos a ver por la palabra de Dios cómo hay una diferencia entre una persona que le sirve a Dios y una persona que no le sirve a Dios. Cómo Dios en su palabra promete verdaderamente cómo Él va a consolar, amén, a su pueblo. Cómo Él va a consolar, amén, a su iglesia. El apóstol Pedro es un hombre de Dios que comenzó a predicar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Cuando Pedro comenzó a predicar la palabra del Señor, dice la Biblia que se vino la persecución en la iglesia. Pedro quería animar a todos los cristianos en la iglesia primitiva acerca de mantener la fe, de permanecer en la fe de Dios, en la fe de Cristo, en la fe de la palabra, en la fe de los mandamientos que Dios le había dado, amén, a su pueblo. Y en los días de Pedro también vino una tremenda persecución, amén, en la iglesia de Jesucristo. La iglesia estaba pasando un momento muy complicado. Fue en el comienzo de la iglesia, allá después del Pentecostés, cuando fue formada la iglesia en el aposento alto con unos 120 llenos del Espíritu Santo, comenzó a expandirse la predicación del evangelio, y la iglesia después comenzó, amén, a recibir ataques del diablo. Eran unos ataques que venían del mismo infierno, del mismo diablo. Pero yo voy a la palabra de Dios y yo voy, amén, al apóstol Pedro. ¿Cómo le habla Pedro a esta iglesia? Dice la palabra del Señor, el apóstol Pedro, cuando le va a hablar, y dice Pedro: pues qué mérito hay, dice Pedro, si cuando pecáis sois tratados con severidad, lo cual soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto hay gracia delante de nuestro Dios. Entonces mire la diferencia, lo que habla Pedro. Un mundo que sufre muchas veces sin un consuelo, sin una paz de Dios. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice Jesucristo que
que muchas veces no la entendemos, no la comprendemos. Nosotros decimos, pero ¿por qué tengo paz en medio de la tormenta? ¿Por qué yo no estoy preocupado? ¿Por qué yo creo en un Dios grande y poderoso? ¿Por qué mi Dios me va a mí a guardar? Y yo veo siempre en la Biblia, en todas las dispensaciones bíblicas, yo veo siempre a un Dios, mis amados hermanos, consolador. A un Dios que siempre está consolando a su pueblo. Dios consuela a su iglesia. Dios consuela a su pueblo. Ya va a ver usted quién es el consolador de la iglesia en este día, en este tiempo. Cómo Dios los está a nosotros consolando. Entonces, por eso Dios me puso esta palabra en esta tarde, que somos nosotros como pueblo de Dios, somos consolados. Vamos a ver por esta palabra que le voy a predicar en esta tarde, cómo somos nosotros consolados. Primeramente, nosotros somos consolados porque verdaderamente la palabra de Dios, Pablo encontró consuelo en las Escrituras. Yo puedo ver a mí en este pasaje que nosotros hemos leído en esta hora, cómo Pablo puede encontrar consuelo en las Escrituras. Y Pablo lo dice aquí muy claramente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El Dios que tenemos nosotros es un Dios que es un Dios de toda consolación. Qué interesante cómo la palabra de Dios a nosotros los consuela. Entonces somos consolados nosotros ¿en qué? En las Escrituras. No solamente cuando Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios, en que no estemos preocupados, en que tenemos a un Dios que los va a consolar, porque es un Dios de misericordia. Aquí el apóstol Pablo lo dice: Padre de misericordia. Es ese Dios de misericordia que hoy en día nos está consolando. Es ese Dios de misericordia que hoy en día nos está levantando. Es ese Dios de misericordia que hoy en día nos está diciendo: no te preocupes, la tormenta va a pasar. Eres mi hijo, eres mi hija. Estamos pasando por un momento, por un tiempo muy complicado, pero Dios ha prometido, amén, a su iglesia consolarla. Entonces en esta hora la pregunta es: ¿por qué el mundo no tiene la paz de Dios, la paz de Cristo? ¿Por qué la gente vive preocupada? ¿Por qué muchos piensan que esta cuestión que estamos viviendo se va a solucionar con nuestras propias fuerzas? Simplemente Dios verdaderamente tiene el control de todo y Dios sabe todo lo que hace, y nosotros estamos en las manos de Dios. ¿Qué razón dijo Pablo? Que nadie nos podrá apartar a nosotros del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni nada a nosotros nos puede separar del amor de Cristo. Más bien somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire cómo Pablo también le habla también a los romanos con respecto a este tema, mis amados hermanos, de que somos consolados nosotros a través de la Escritura. Mire cómo Pablo le habla a los romanos en su capítulo 15, versículo 4. Cómo Pablo le dice a los romanos: porque las cosas que se escribieron antes para vuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Mire la diferencia, cómo el apóstol Pablo está hablando de este Dios de la consolación. Como Pablo escribe aquí que antes, dice Pablo, de todas las cosas, para nuestra enseñanza y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Mis amados hermanos, amigos que me escuchan en esta tarde, la esperanza de la iglesia es la Escritura. La esperanza de la iglesia es la Biblia. La esperanza de la iglesia es Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, que nos ha dado a nosotros esta esperanza, esta vida eterna, esta bendición de ser hijos de Dios. Qué interesante lo que Pablo explica aquí verdaderamente a esta iglesia. Oh, gloria al nombre del Señor. Yo me quedo sorprendido, me quedo maravillado cómo se cumple la Escritura, cómo Dios le habla al pueblo, cómo Dios le dice a la iglesia: no te preocupes, esté quieto, estén tranquilo. Dios peleará por vosotros, el Dios de la consolación peleará por vosotros. Esas fueron las mismas palabras que un día le dijo Moisés también al pueblo
al pueblo de Israel, que estaba pasando un tiempo muy complicado. El apóstol Pedro le habló, amén, en la escritura, ¿verdad? Y Pedro explicó, y Pedro dijo verdaderamente allí lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, dice, ¿cómo? Tranquilo. Entonces la iglesia del Señor va a estar como tranquilo. Diga conmigo, tranquilo. Usted que me está escuchando en esta hora, esta palabra de Dios, esta palabra del Señor, esta palabra de Cristo, es una palabra tan interesante, tan importante verdaderamente, que Dios nos ha dado en esta hora, mis amados hermanos y amigos que nos pueden escuchar en esta hora. Entonces la palabra de Dios trae cumplimiento de consolación, y por eso tú debes de saber y esperar la consolación de que no solamente somos consolados, ¿verdad? Sino que esa consolación a nosotros nos ayuda y nos sirve para que nosotros podamos consolar también a los demás. Es la importancia de la consolación, que la consolación llega a nuestra vida, mis amados hermanos, para que nosotros también podemos consolar a otro. Consolar a otro. Fíjense que una vez el pueblo de Israel estaba pasando un momento muy difícil, un momento muy complicado. Parece que el pueblo de Israel en los días de Cristo, parece que ya casi estaba a punto de cumplirse toda la escritura, porque ahora venía, amén, el Mesías. Ahora venía, amén, el Señor. Ahora venía Dios, amén, a consolar, amén, a su pueblo. Porque lo que estaba pasando, amén, en los días de Cristo es que había una gran opresión de parte del maligno, ¿verdad? Se había levantado, amén, el maligno contra el pueblo del Señor, contra el pueblo, amén, que Dios había escogido. Y en los días del imperio romano, parece que era muy complicado, que era muy duro, muy complicado, muy difícil. Pero Dios le dio palabra a su pueblo. Qué interesante que porque somos consolados por la Escritura. Es la Escritura, mis amados hermanos, amigos, que nos da la esperanza. Cuando Dios nos ha hablado una palabra, cuando Dios nos ha explicado una palabra, cuando Dios los ama, cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando estamos esperando días de redención, días buenos, días de alumbramiento, días del Señor, días de salir del hoyo, del pozo de la desesperación, donde muchas veces que estamos metidos, ya sea que los haya metido el Señor o que los haya metido el maligno, pero muchas veces estamos metidos en pozos de desesperación, estamos metidos en lugares tremendos, terribles, ¿verdad? Y Dios le habla, amén, al pueblo, ¿verdad? Y en esos días Dios escoge a un hombre llamado Simeón por palabras proféticas. Cuando yo leí esta palabra, mi corazón se llenaba de gozo al saber cómo, mis amados hermanos, se cumple la Escritura. Yo estaba viendo la palabra que le dio, amén, el Señor, amén, a este hombre de Dios. Dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no veía la muerte antes que viese el ungido del Señor. A Simeón fue este hombre de Dios, se le había dado revelación a él de que él no vería la muerte antes de que hubiese al ungido del Señor. Ojalá que este mundo que está en crisis, que está pasando por un valle de muerte, pueda darle Dios en esta tarde una palabra profética donde no van a ver la muerte antes que vean al Señor. Porque lo más importante es la vida eterna. Lo más importante, mis amados hermanos, no es salir de esto que está viviendo este mundo ahorita y luego continuar nuestra vida como la teníamos antes. Lo más importante, mis amados hermanos que me escuchan en esta hora y amigos, es que después de esto entendamos que hay un Dios en los cielos que nos ama, que nos quiere consolar, pero que nos quiere dar una consolación eterna. No una consolación que nos pueden dar una palmadita de mano, todo está bien, no hay ningún problema. O por ejemplo cuando se nos muere un familiar que nos dicen, todo está bien, no se preocupe, estoy con usted. No estoy hablando de este tipo de consolación, estoy hablando de una consolación del alma. Estoy hablando de una consolación eterna. Estoy hablando de una seguridad eterna que provee Dios a través de su palabra. Entonces a este hombre le fue revelado por el Espíritu que él no vería la muerte sin antes ver al ungido del Señor. Miren lo que sigue viendo la Escritura con respecto a este tema, mis amados hermanos. Y le tomó en sus brazos y se le bendijo Dios diciendo, ahí está en el libro de Lucas capítulo 2 versículo 28, el versículo 29, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos,
luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Mire qué interesante la palabra de este anciano. Le fue revelado por el Espíritu del Señor que él no vería muerte, que él vería. Pero note bien que este hombre era justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre de él. Qué interesante cuando alguien tiene promesa en la palabra de consolación. Qué interesante cuando Dios consola a su pueblo. Qué interesante que en este proceso podamos decir: Dios está conmigo, Jehová es mi ayudador. Dios nos va a sacar no solamente de esta situación, pero nos va a sacar de todos los problemas que van a seguir aconteciendo, que van a seguir viniendo dentro de más poco, porque esto parece que sigue para más. Entonces, mis amados hermanos y amigos que me ven en esta hora, nosotros somos consolados. Somos consolados. Qué interesante la consolación en nuestra vida. Somos consolados cuando también no solamente miramos la palabra, pero también nosotros somos consolados cuando nosotros verdaderamente también guardamos la palabra. Cuando guardamos la palabra, hay una protección, una cobertura de Dios sobre nuestra vida, porque esa es una promesa que Dios nos ha dado a nosotros. La promesa de guardar la palabra. La promesa de guardar la palabra, mis amados hermanos y amigos que me ven en esta hora, es la seguridad de que Dios está verdaderamente comprometido con nosotros, con todo aquel que guarda su palabra. Pues Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y todas las promesas de la Biblia, de la palabra de Dios, son verdad. Y Él ha prometido que si nosotros verdaderamente guardamos su palabra, Él a nosotros nos va a traer consolación por la palabra que se ha guardado. Y verdaderamente, si amamos a Dios, tenemos que entender que verdaderamente tenemos que ser nosotros consolados por la palabra. Mire, el Señor Jesucristo, verdaderamente hablando de esta consolación que tuvo este hombre de Dios, ¿verdad?, llamado Simeón, ¿verdad?, y que movido por el Espíritu fue al templo. Note bien, movido por el Espíritu fue al templo. Y a él se le había dado revelación, a él se le había dado palabra, porque la palabra de Dios a nosotros es la que es nuestra arma, es la que nos motiva, la que nos enseña. La palabra de Dios, amén, es la sabiduría de lo alto. La palabra de Dios es Cristo en nosotros. La palabra de Dios es Cristo revelado en nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios revelado, amén, a la iglesia. Esa es la palabra de consolación que Dios le dio a la iglesia a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis amados hermanos, somos consolados. Miren, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él lo habla muy claro y Él lo dice muy claro. ¿Qué hay que hacer para recibir en esta consolación? Si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Entonces miren la palabra, cómo el Señor Jesucristo le da una promesa a la iglesia. Si verdaderamente le dice a la iglesia: si ustedes me aman, la señal más grande que hay en alguien que dice que ama a Dios es alguien que guarda sus mandamientos. Es alguien que cree su palabra y que guarda su palabra y que se cuida para Dios y que bendice a Dios cada día. Entonces Dios, amén, está en el cielo. Hay una cobertura grande del Señor, que no importa que esté pasando por valle de sombra y de muerte, Dios ha prometido guardarlo. Dios ha prometido levantarlo. Y si un caso ha caído, Dios ha prometido levantarlo, porque dice en la Biblia que 7 veces cae el justo y Jehová vuelve a levantarlo. Esa es la diferencia, mis amados hermanos, de alguien que le sirve a Dios y alguien que no le sirve a Dios. A ti que me estás escuchando en esta hora, si tú le servías al Señor y no le estás sirviendo al Señor, pues es un tiempo de meditación. Es un tiempo de entender verdaderamente que Dios está comprometido en guardar a todos aquellos que guardan su palabra. Esos son mandamientos que están escritos ahí. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Yo me voy a encargar de rogar al Padre
para que los dé otro consolador, porque en los días de Cristo, Cristo era el consolador. Cristo consolaba a su pueblo. Cristo sanaba al enfermo. Cristo levantaba al paralítico. Cristo sanaba al ciego. Cristo levantaba a aquel que no podía. Cristo bendecía. Cristo era un Cristo de multiplicación de panes y peces, donde no había comida. Cristo proveía. Es un Cristo proveedor. Pero acuérdense bien que tenía unos discípulos que les dijo: ¿ustedes están dispuestos a seguirme? ¿Están dispuestos ustedes a pagar el precio? ¿Quién quiere venir en pos de mí? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces ese es el precio, mi amado hermano, de vivir en esta cobertura. Guardar la palabra y guardar los mandamientos del Señor. Eso es bien importante en la palabra del Señor. De otra manera, lo que va a venir en nuestra vida y lo que nos va a invadir en nuestra vida es el pánico, es el miedo, es el pavor, el terror, por más motivaciones que te puedan dar los medios. Así que después no se preocupe, todo va a pasar. Pero nosotros como hombres de Dios sabemos verdaderamente que Dios ama a su pueblo. Y que Dios verdaderamente en este tiempo consolará a su pueblo. Verdaderamente yo me quedo sorprendido lo que el Señor habla en esta escritura. Dice: yo me voy a encargar de decirle al Padre que les envíe otro consolador. Y que esté con vosotros el consolador. ¿Para cuándo? Para siempre. Esa es la gran promesa. Esa es la promesa más, ¿cómo quiero decir?, importante que pudo haber recibido la iglesia del Señor. Un Cristo resucitado prometiéndole a una iglesia: yo me voy, no lo voy a dejar solo. Cuando yo llegue al trono de mi Padre, me voy a encargar, como Él es mi Padre y Él me oye a mí, me voy a encargar de recomendarlos a ustedes, de decirles a ustedes, de decirle a mi Padre que ustedes son mis pequeñitos, que ustedes han creído en mi nombre, que vine por Israel. Israel no me quiso creer, pero a todos aquellos que creen en su nombre, dice la Biblia que le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces mire qué importante, mi amado hermano y amigo que me está escuchando en esta tarde, mire qué importante es cuando alguien guarda la palabra, cuando alguien guarda los mandamientos de nuestro Señor. Entonces mire, sigue diciendo el Señor en esta palabra, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Oh, gloria a Dios. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Oh, gloria al nombre del Señor. El Espíritu de verdad, dice el Señor. Oh, gloria a Dios. El cual el mundo no lo puede recibir. Entonces el mundo entero, que hoy en día está bajo el maligno, que hoy en día está bajo temor de muerte, no puede recibir esta verdad que escribió el Señor aquí en este lugar. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir. Entonces, si alguien me está escuchando verdaderamente y no tiene a Cristo, tiene que entender que tiene que venir, amén, el arrepentimiento a su vida. Es decir, voy a buscar a Dios. Ahora me voy a congregar yo en una iglesia. Ahora yo me voy a reconciliar con Cristo. Porque hay gente verdaderamente que esta palabra no la puede entender. Hay gente que se levanta contra la iglesia. Hay gente que no le cree a Dios. Hay gente que no cree, amén, en el Señor Jesucristo. No cree, amén, en su pueblo, en su iglesia, en su pueblo. ¿Por qué? Porque tal vez vea a un cristiano, tal vez que ha ofendido, que ha fallado. ¿Acaso la Biblia nos dice que tenemos nosotros un abogado en el cielo que intercede por nosotros, que nos defiende, que no permite que nuestros pies resbalen, que siempre está al cuidado de sus hijos? Acá no tenemos un Padre responsable, que la Biblia dice que Él sabe de qué tenemos necesidad antes que nosotros se lo pidamos. Ese es el Dios que nosotros tenemos, los que me están viendo en esta hora. Un Dios que conoce nuestras necesidades, que conoce nuestro dolor, que sabe de nuestra fe. Un Dios que a nosotros nos ha escogido, porque sabe que nosotros en sus manos podemos ser especial tesoro. Un Dios que sabe verdaderamente que en cada cristiano hay un grado de fe para poder creer en este Cristo glorioso, maravilloso, y que sea alabado su nombre en esta hora. Entonces dice, el Espíritu de verdad, del cual el mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Oh, gloria a Dios. Pero vosotros le conocéis, gloria al Señor, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire qué palabra de promesa. Mora con vosotros, le dijo cuando andaba Jesús con ellos, ¿verdad? Pero le dijo,
Pero un día le dijo, Él va a venir y Él va a estar, le dijo, en vosotros. No es lo mismo, aunque la frase parezca lo mismo, no es lo mismo que yo tenga a alguien temporal aquí a la par mío, que yo tenga a alguien dentro de mí. Entonces ponme a alguien aquí que me puede estar dando consejitos, me puede estar ayudando, pero si tengo a alguien dentro de mí, eso para mí, amén, es el Señor. Entonces continúa diciendo, yo no lo voy a dejar huérfano, no lo voy a dejar huérfano, vendré a vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Bendito sea la palabra del Señor. En aquel día, ¿cuál día, pastor? ¿Cuál día? ¿De qué día me está hablando usted? Bueno, primeramente él dijo, yo no lo voy a dejar huérfano. ¿Y quién es un huérfano? Un huérfano es un desprotegido. Un huérfano es un hijo que su padre o su madre lo ha abandonado y se ha quedado solo. Se ha quedado sin cobertura paternal o maternal. Es un huérfano. Entonces un huérfano no se puede sostener. Un niño pequeño que es huérfano tiene que ser dado en adopción para otra familia lo pueda criar y le pueda dar lo que necesita, porque no se puede defender por sí mismo. Pero Dios le dice a la iglesia, yo no lo voy a dejar huérfano. O sea, en otras palabras, yo no lo voy a dejar huérfano. Yo no lo voy a dejar a ustedes solo. En aquel día vosotros conoceréis. ¿Cuál día, pastor? Hoy. Oh, gloria a Dios. ¿Cuál día? Hoy. Hoy yo entiendo. Hoy yo entiendo esta palabra. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Mire qué palabra. Ustedes van a entender. Dios mi Padre a ustedes les va a dar la capacidad, les va a dar la sabiduría de que un día ustedes van a entender verdaderamente que yo estoy en el Padre, o que yo fui al cielo, que yo vine del cielo y que yo retorné al cielo donde había venido, y que el Padre, y que Jehová es mi Padre. Ustedes van a entender eso un día, y que vosotros estén en mí, oh, gloria al nombre del Señor, y yo estoy en vosotros. ¿Cómo se iba a cumplir esa palabra, pastor? ¿Qué era lo que iba a pasar? Bueno, lo que iba a pasar era que Dios tenía que derramar, amén, su Espíritu Santo. Pero para eso había que guardar los mandamientos de Dios para poder entender verdaderamente lo que Dios, mis amados hermanos, iba a hacer. Miren lo que sigue diciendo la palabra del Señor en esta porción. Gloria a Dios. El que me ama, el que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. O sea, eso lo dijo cuando él estaba, amén, con los discípulos. Le he dicho estas cosas estando con vosotros. Pero en el versículo 26 pensaba en mí. Y pensaba también en usted que me está viendo en esta hora. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Oh, gloria al nombre del Señor. El Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo. El Consolador es el Espíritu Santo. Él vive en nosotros. Ese es el sello del Espíritu que nos ha dado a nosotros Dios a través de la consolación. El Espíritu Santo vino para eso, para consolarlos. Vino para levantarlos. Vino para que tuviéramos vida y para que tuviéramos vida en abundancia, mis amados hermanos. Qué importante es esta palabra que le estoy predicando en esta hora a usted. Entonces somos consolados. Somos consolados. La iglesia del Señor es consolado. ¿Cómo somos consolados también? Somos consolados también cuando nosotros soportamos al diablo. Sí, es bíblico que somos consolados nosotros cuando nosotros soportamos al diablo. Esto lo dice muy claramente la Escritura, mis amados hermanos. Si alguien soporta al enemigo, Dios tiene que consolarlo. ¿Por qué? Porque el diablo, cuando ve la persistencia, cuando el diablo ve que un hijo de Dios le cree a Cristo, que un hijo de Dios no se cansa, que un hijo de Dios persevera, que un hijo de Dios siempre está luchando por esa salvación, que un hijo de Dios siempre se está agarrando, aferrando a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo, y pase lo que pase, entiende que Dios está con él. Entonces somos consolados, tenemos que ser consolados nosotros por la palabra del Señor. Miren lo que le digo, miren lo que dice Santiago a la gente que se somete a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá
de vosotros. Entonces somos consolados verdaderamente cuando nosotros, ¿qué? Resistimos al diablo. Número uno, someteos a Dios, porque es bien difícil, mis amados hermanos, amigos, que me escuchen en esta hora. Es bien difícil que nosotros podamos verdaderamente resistir al diablo si no lo sometemos a Dios. Esto no cuadra. No puede una persona verdaderamente decir que se va a someter, que va a soportar las adversidades de la vida o las adversidades de este mundo o las aflicciones de este mundo, sino que somete a Dios. Es bien complicado porque la fuerza y el poder de todas las cosas vienen del Eterno, vienen de Dios. Hay un poder extraordinario que Dios da al ser humano. Hay una unción, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay una paz que el mundo no la puede dar. Hay una paz que no la puede dar el dinero. Hay una paz que no la puede dar nadie. Esa paz solo la puede dar el Hijo de Dios. Solo la puede dar Jesucristo. Razón tuvo Él cuando Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces esa es la paz que Dios le quiere dar a cada uno de nosotros. Esa es la paz. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos seamos sus hijos. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Dios los quiere consolar a todos, mis amados hermanos. Pero ¿qué pasa con un hijo rebelde? A un hijo rebelde que no se deja consolar por el padre. ¿Quién lo va entonces a consolar? Las leyes de la tierra lo van a consolar. ¿Cómo? Metiéndolo en la cárcel, pagando algo malo que hizo. Las leyes le quitan la libertad, lo someten, porque el que no hace la voluntad. Por eso que las leyes verdaderamente, se supone que los hijos de Dios va por encima de todo esto, mis amados hermanos, porque un hijo de Dios cumple todos los mandamientos del Señor. Y ahí verdaderamente que esto es bien importante, que no hay ninguna condenación para los que creen en Cristo Jesús. Entonces es bien importante que nosotros seamos verdaderamente consolados, verdaderamente. Entonces somos consolados cuando nosotros soportamos verdaderamente al maligno, al enemigo, al diablo, verdaderamente. Fíjense que una vez el apóstol Pablo, un hombre de Dios, el apóstol que estoy predicando en esta hora, que fue la palabra que vi verdaderamente, donde leí que Pablo dice que el Dios de todas consolación, que a nosotros los consuela, amén, en Cristo. Fíjense que Pablo y Silas una vez tuvieron un problema. Pablo y Silas predicaban la palabra de Dios. Ellos predicaban la palabra del reino de Dios. Ellos anunciaban, ¿verdad?, de que Cristo es Dios, de que ahora la salvación en el Señor. Se levantaron unas multitudes, ¿verdad? Y la gente se levantaron contra ellos. Dice la Biblia que los metieron en la cárcel. Los metieron en la cárcel a Pablo y a Silas. Ahí los metieron ahí. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice que a medianoche ellos, cantando al Señor, cánticos al Señor, adorando a Dios. Miren lo que es un hijo de Dios cuando la palabra está adentro de un hijo de Dios. Cuando la palabra está produciendo vida en un hijo de Dios, no hay persecución del diablo, no hay nada que lo pueda apartar de Cristo. La alegría, el gozo del Señor permanece en esa persona para siempre. Y mire que a Pablo lo metieron adentro el diablo pensando que lo iba a callar. Dice Hechos capítulo 16 que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, arrancando la ropa, ordenaron adoptarlos con vara. Mire, con vara le daban a Pablo y a Silas antes de meterlos en el calabozo adentro, en el cepo de adentro allá. Después de haberlos azotado, dicen muchos, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que no los guardaran, que los guardara con seguridad. Dice que él, cuando recibió este mandato, de que los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Mire, pero ¿sabe qué? Pablo llevaba la palabra de consolación dentro de él. Pablo llevaba la seguridad de que tenía un Cristo que lo había escogido rumbo a Damasco, que lo había tumbado allá de la cabalgadura, un día botado supuestamente allá y mataba a los cristianos, y rumbo a Damasco se le apareció una luz resplandeciente, y allí ese gran hombre de Dios tuvo una experiencia, un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Lo mandó ciego allá a un lugar, y después, cuando le dio la vista, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora aquí vemos los resultados de un hombre de consolación, de un hombre que tiene el Espíritu Santo,
Dice la Biblia que convirtiéndose comenzó a ayunar. Hoy en día estos cristianos de este tiempo, mis amados hermanos, este tiempo, yo creo que hay muchos cristianos que le dan gracias a Dios por este coronavirus para estar en casa. ¡Qué vergüenza con la iglesia de este siglo! ¡Qué vergüenza con la iglesia de este tiempo! ¡Qué pena, digo yo, verdaderamente! Yo no sé cómo mira Dios a esta iglesia, verdaderamente. Una iglesia que Él compró con precio de sangre. Una iglesia que Él ama. Una iglesia que verdaderamente no ha entendido verdaderamente lo que significa vivir para Cristo, sufrir por Cristo, llevarlas, como Pablo dijo, yo llevo las marcas de Cristo dentro de mí. Cristo está en mí. Las marcas de Cristo yo las llevo dentro de mí. A mí nadie me va a decir que yo no puedo ir a la cárcel por la causa del Señor. Estos hombres llevaban las marcas de Cristo, mis amados hermanos. Y hoy en día, yo no veo una iglesia así hoy en día. Se lo digo a los que me están viendo que todavía no son cristianos, para que ustedes entiendan también que no solamente estoy justificando la iglesia del Señor, para que ustedes vean también que dentro del mismo cuerpo también hay gente que no está creyendo también esta palabra, y también muchos atribulados, también en un tiempo como este. Entonces yo cuando veo esta palabra yo digo, wow, qué hombre de Dios. A medianoche dice la palabra del Señor, Pablo, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Oh, gloria a Dios. Los presos los oían. Hermano y hermana que usted me esté escuchando, los presos espirituales que oyen de usted ahorita, ¿qué están oyendo los presos espirituales de usted ahorita? ¿Qué están oyendo? ¿Qué están escuchando? ¿Una alabanza de sus labios? ¿Una adoración? ¿Qué están escuchando los demás con usted? Porque dentro de poco Dios proveerá un terremoto para que Pablo y Silas salgan de la cárcel, porque este es el Dios que sacude todas las cosas para que sus hijos puedan seguir adelante. Gloria a Dios. Y eso fue lo que pasó más adelante. Sobrevino de repente un gran terremoto, que de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas de las cadenas de todos se soltaron en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Qué interesante esta palabra que Dios me dé en esta hora, la consolación de los hijos de Dios. Y ya no más Pablo, de verdad. Y mire que un terremoto, Dios provoca terremotos, mis amados hermanos espirituales, para sacar a sus hijos y traerlos, amén, a la luz, y traerlos a la victoria, traerlos a las buenas nuevas. Porque nosotros, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas nuevas. El Evangelio no es que están los quejando. El Evangelio son buenas nuevas de parte de nuestro Dios. Eso significa la palabra Evangelio, buenas noticias, buenas nuevas. Tenemos a un Cristo que ya venció, que está sentado a la diestra del Padre. Eso significa tener a Dios, tener a Cristo, tener la palabra de este Dios de consolación. Qué interesante esta palabra que Dios me dio en esta hora. Entonces somos consolados también en las promesas de Dios. Sí, como pastor, somos consolados también en las promesas del Señor, en las promesas de la palabra de Dios. Claro que sí, claro, somos consolados en las promesas de Dios, comenzando con el Espíritu Santo. Sí, comenzando con el Espíritu Santo, pero hay más promesas de consuelo. Cuando Pablo fue a Corintios, Pablo andaba haciendo siempre las cosas, ¿verdad?, de Dios. Una de las cosas que tenían estos hombres de Dios es que Dios les hablaba, porque ellos hacían su obra. Ellos hacían la obra del Señor. ¿Quiénes hacían la obra del Señor? El apóstol Pablo y los hombres de Dios que predicaban la palabra. Ellos hacían la obra del Señor. Necesitamos hacer la obra del Señor, más en un tiempo así como este. Necesitamos hacer la obra del Señor. Estoy predicando aquí porque Dios ha puesto esto en mi corazón, que predique a esta hora aquí en este lugar. Quizás Dios ha provocado este terremoto en el mundo entero para que digamos nosotros, vamos a predicar la palabra del Señor, vamos a predicar a Cristo. Vamos a anunciar la palabra del Señor. Vamos a hablar a Cristo, que Cristo viene, que Cristo salva, verdaderamente. Con el nombre del Señor. Entonces, en las promesas del Señor, somos nosotros como, ¿qué? Consolados. Mira ahí en el libro de los Hechos, Pablo habla una palabra, ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mira lo que dice la Escritura, el apóstol Pablo, lo que habla aquí. En Hechos capítulo 8, versículo 9 al 11. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Oiga cómo le dijo: no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal.
porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Oh, gloria al nombre del Señor. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Gloria a Dios por la vida del apóstol Pablo. 1 año estuvo ahí enseñándole la palabra del Señor, dice la Escritura. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo le digo a este gran hombre del Señor? ¿Cómo les habló este gran hombre del Señor? El Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Oh, gloria al nombre del Señor. Porque yo estoy contigo. Oh, gloria a Dios. Dios está, mis amados hermanos, por su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había sacado de otras situaciones. Y el Dios que los ha sacado a uno en otras situaciones es el Dios que nos va a sacar y que nos está consolando en este día. Yo quiero que Dios consuele tu casa. Yo quiero que Dios consuele tu familia, en tu país, en El Salvador, que no estés preocupado, en Honduras, en todo lugar que tú me puedas estar escuchando, que no puedas estar preocupado, que el Dios de toda consolación es el Dios de toda la tierra. Es el mismo Dios. Nosotros servimos a un mismo Dios. ¿Sabe cómo se llama? Jehová de los ejércitos. Y su Hijo se llama Jesucristo. Y solo en Él tenemos vida eterna, paz, bendición, consolación, provisión. Solo en este Cristo. Mire qué palabra tan importante. Ninguno le dijo, podrá, le dijo, hacerte mal. Le dijo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo Dios habla esta palabra? Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, mire. O sea que Dios, donde quiera, Dios tiene, amén, un hijo y una hija que va a hablar esta palabra. Donde quiera, no importa que no tenga tanta sabiduría, tanta teología. Lo que tiene que entender solo es el amor de Dios, el amor de Cristo. Esto de aquí, esto de las cosas de Dios aquí no es porque yo sea más inteligente que otro, que yo sea más rico, que sea más bonito. No, esta es una cuestión, amén, de Dios. Esta es una cuestión del Espíritu, que no hay gestión de personas para nadie, sino que el que busca a Dios le halla, el que busca a Dios le encuentra. El que se arrepiente, Dios lo levanta, Dios le da palabra. Ojalá que esto pueda servir para que vuelvas a los caminos del Señor. A ti que me estás viendo en esta hora, que te has alejado de los caminos del Señor, trates ahí, vamos a ver qué dice el pastor, vamos a ver qué dice, yo lo conozco, vamos a ver qué dice mi hermano, vamos a ver. No, Dios te está hablando en esta hora, Dios te quiere rescatar, Dios te quiere salvar. Si estás viva, estás vivo, es porque Dios ha tenido misericordia de ti hasta este día, hasta esta hora. Con el nombre del Señor. Ese es el Dios que yo estoy predicando en esta hora, desde aquí, desde este lugar, con el nombre del Señor. ¿Y cómo le sigue siendo la palabra del Señor? Porque esta noche le digo, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Mire qué palabra. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien yo soy y a quien yo sirvo. Y mire cómo le digo, diciendo Pablo, no temas, porque es necesario que compadezca ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Un día que Pablo iba en una navegación. Mire qué interesante la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque somos consolados en la palabra del Señor. Y Pablo tenía que llevar una palabra allá. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con el nombre del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiámonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad y en el temor de Dios. Con el nombre del Señor. Mire cómo habla Pablo aquí. Que como tenemos tales promesas, dice Pablo, que nos limpiemos de toda contaminación. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, de carne y de espíritu, perfeccionándonos, dice el apóstol Pablo, en la santidad y en el temor del Señor. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer, amén, en estos días, en este tiempo. Oh, gloria al nombre del Señor. Entonces, qué interesante. Y para concluir esta palabra que Dios me dio en esta tarde, ¿verdad? Tengo un último punto aquí, ¿verdad? Que quiero hablar en esta palabra, que cómo somos consolados. Que somos consolados también, mis amados hermanos, en la fortaleza de Dios. Oh, sí. Si la fortaleza de Dios no está sobre nuestra vida, mis amados hermanos, de nada sirve. Dios ha dado muchas escrituras donde Él nos habla que Él es nuestra fortaleza. Miren la palabra del Señor, lo que le dijo, amén, a Jeremías. Mira lo que le dijo a Jeremías. Señor Dios, mi Dios, tú que con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra, para ti no hay nada imposible. Entonces, iglesia, hermanos, amigos que me están escuchando en esta hora, ¿qué es imposible para Dios? Jeremías, la Biblia le dice, ¿verdad?
y se le llama, ¿verdad?, como el hombre, como el profeta llorón. Es un hombre verdaderamente con una palabra profética, es uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, y un hombre verdaderamente que lloró mucho por el pueblo de Israel. Un hombre verdaderamente que había veces que él ya no quería predicar la palabra del Señor al ver a una generación tan rebelde que no entendían. Todavía venían los juicios, ¿verdad?, de Dios sobre Jerusalén, y Jeremías les habla que va a venir Babilonia y que van a ser llevados cautivos allá por 70 años a la nación. Este pueblo del Señor, verdaderamente, mis amados hermanos, que no entendieron, y este mundo que no entiende que nuestro Dios es un Dios de consolación, que los quiere traer paz, pero una paz eterna, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz verdaderamente, una vida eterna después del rapto de la iglesia, que Dios quiere darnos vida eterna. Este mundo no lo entiende. Mire que Israel nunca entendió. Claro que Dios los tuvo que abandonar por más de 2000 años. Israel ahorita está en promesa de restauración. ¿Por qué? Porque ellos abandonaron al Señor, abandonaron la palabra. Hoy en día estamos para buscar a Dios, para buscar a Cristo. Este es el tiempo de la palabra, este es el tiempo donde Dios ha abierto estos medios para poder traer esta palabra. Quizás estamos predicando ahorita aquí, me pueden estar escuchando en cualquier parte del mundo, pueden estar escuchando una palabra de Dios. La palabra de Dios está llegando a toda la tierra porque Cristo pronto viene. La palabra de Dios está predicando. Cristo quiere consolar, amén, a su iglesia. Cristo quiere consolar a su pueblo para siempre. Gloria al nombre del Señor. Miren lo que dice el Salmo 46:1, lo que habla el Salmo de la consolación, porque también los salmos también hablan de consolación. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, en nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién? Dios. Él es nuestro amparo, nuestro auxilio en las tribulaciones. Gloria al nombre del Señor. Miren lo que dice este otro Salmo 18:1-2. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Oh, gloria al nombre del Señor. Ese es nuestro Dios, mis amados hermanos que me están viendo en esta hora. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de la tierra. Oh, qué lindo este salmo, que es un salmo de promesa de consolación, de promesa de restauración. Qué lindo este Salmo 18:1-2 que se escribió para nosotros en este tiempo. El Señor, el salmista de este salmo, cómo declara esta palabra. Verdaderamente, cuánto te amo, Señor, le dice el salmista. Cuánto te amo, Señor. Dios quiere oír eso de todas aquellas gentes que no le sirven al Señor ahorita mismo. Cuánto te amo, Señor, porque muchos le aman pero solo de boca, pero no le aman de corazón, no le aman con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente, con toda su vida. No le aman al Señor. Pero este salmista le dice: oh, Señor, cuánto te amo. Cuánto te amo, Señor. Le dice: Señor, fuerza mía. Le dice: mire, fuerza mía. Mis amados hermanos, amigos que me están escuchando en esta hora, nuestra fuerza viene de Dios, viene del Creador. Pero hay algunos que están esperando fuerza del gobierno. Nuestra fuerza viene de Dios. Nuestra fuerza viene de Dios. El Dios que ha permitido que este mundo esté así. Él viene la fuerza, Él pone la llaga y Él pone la medicina. Ese es el Dios que estoy predicando en esta hora. Oh, me encanta este Salmo 18. Me encanta este Salmo. El Señor es mi roca, dice el salmista. Él es mi roca. Oh, gloria a Dios. Hablando de Cristo, el Señor es mi roca. ¿Y quién es Cristo en la Biblia? Es la roca. Es el refugio, la salvación. El Señor es mi roca, dice el salmista. Mi amparo. Él es mi amparo. Él es mi amparo, mi libertador. Gloria a Dios, siento algo especial en mi corazón al escuchar esta palabra. Porque hoy necesitamos una iglesia que le ame. Porque está cansado de Dios de gente que dice que le ama, pero no le aman al Señor. No le aman al Señor. Estarán pagando ahorita el precio de decir: estoy creyendo la palabra de Dios. Hoy más que nunca me voy a levantar con más fuerza para servir a este Dios que está predicando el pastor. Él es mi libertador, Él es mi Dios. Mire, me encanta lo que dice: Él es peñasco. Mire cómo dice: Él es peñasco. En Él me refugio. Él es mi escudo. Oh, gloria a Dios. Jehová es nuestro escudo. ¿Quién es escudo? ¿Qué es escudo? Algo que protege. Siempre hay países que en sus banderas tienen el escudo.
porque el escudo simboliza una cobertura supuestamente de las leyes literales para ese país. Se prometen honrarlo, cuidarlo, ¿verdad? El poder que me salva, mi más alto escondite. ¿Quién es el escondite hoy de nosotros? El Señor. ¿Quién es el escondite hoy del mundo? Las casas. Estar en la casa es el escondite hoy en día de mucha gente en el mundo. Estar esperando que pase esta pandemia es el escondite. Pero mi escondite no es este apartamento donde estoy aquí. Mi escondite es el Señor de la gloria. Estamos escondidos en las manos de Dios, en las manos de Cristo. Estamos escondidos en las manos del Eterno. Estamos escondidos en las manos del Señor, con una palabra poderosa de restauración, de vida. Una palabra que nos va a fortalecer, que nos va a cambiar, que nos va a levantar, que nos va a decirme. En los días de Nehemías, el pueblo de Israel no tenía. Le habían destruido la casa del Señor, porque los habían llevado cautivos y no tenían casa. Y tenían que rezar a ellos a la restauración. Israel esperaba reparar sus muros, porque los muros, amén, eran los que protegían la ciudad. Pero por la misma desobediencia del pueblo, yo lo he llevado cautivo a Babilonia por 70 años, y los muros cuando ellos restauraron estaban destruidos. Es de que el primer trabajo que tenía que hacer el Israel era construir sus muros y construir, amén, su ciudad, levantar, amén, la ciudad, construir sus muros. Y hay una palabra que Dios le dio a Nehemías que me llama la atención, ¿verdad? Cuando estos muros fueron ya construidos, hubo una alegría tremenda en el pueblo, porque ahora ellos iban a alabar a Dios, ellos iban a glorificar al Señor. Miren lo que dice Nehemías 18, Nehemías 8, versículo 10. Miren lo que dice. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, aleluya, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este es el día que ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Oh, gloria al nombre del Señor. Qué palabra de Nehemías. Después de que se construyen los muros de Jerusalén y que ya el pueblo ha recibido ya la consolación de Dios, ahora tienen, aleluya, ahora van a adorar a Dios, ahora tienen muro, ahora tienen protección, ahora tienen a Dios. Y ahora Nehemías trae una palabra de consolación para este pueblo, después de ser esforzados y valientes, después de luchar contra las adversidades con Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y todo aquel escarnio que hubo contra el pueblo de Israel para que no construyeran los muros de la ciudad. Ahora Nehemías le da una palabra, porque después que nosotros hagamos esta fe, ahora viene una palabra de consolación para nuestras vidas. Y dice que pueden irse, coman, le digo bien, tomen bebidas dulces, compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este es el día de consagrado a nuestro Dios. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, he terminado aquí, mis amados hermanos, estas palabras que Dios me dio para ustedes. Mañana voy a estar aquí también a las 3 de la tarde. Yo sé que no sé quiénes estuvieron conectados, porque no tengo aquí algo para ver con qué estoy conectado. Siempre tengo mi equipo aquí, ¿verdad? Pero verdaderamente le doy gracias a Dios por haber escuchado esta palabra, ¿verdad? Que somos consolados en la palabra del Señor. No sé si usted que me escuchó en esta hora no tiene a Cristo y usted quiere ser consolado. Pues esta es la consolación, la palabra de Dios para su vida. Recíbala, créala con su corazón, ¿verdad? Y ahora usted comience a guardar la palabra, porque somos consolados cuando guardamos la palabra. Pues es la consecuencia de no guardar las palabras lo que trae juicio a este mundo. Por eso es que el mundo está así, mi amado hermano, amigo, usted que me ve, por eso es que el mundo está así como está ahorita, porque no hemos obedecido la palabra del Señor. No hemos estado obedeciendo la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo? Soportando al diablo. Hemos estado soportando. ¿Usted cree que el evangelio es algo así tan fácil que se diga? No, es lloro, muchas veces tristeza, muchas veces de momentos difíciles, muchas veces con ganas uno de decir: Dios mío, ya no aguanto esta carga. Pero Dios ha estado siempre ahí para darnos una fortaleza. Así que hemos estado soportando. Yo admiro a la gente que soporta, porque hay muchos que están afuera en esta hora. Somos consolados en las promesas de la palabra. Dios nos ha hablado, nos ha dado promesas de palabra del Señor, ¿verdad? Y somos consolados en la fortaleza de nuestro Dios. Entonces, que Dios les bendiga. Soy el pastor David Zelaya. Estuve predicando esta palabra en esta tarde de aquí, ¿verdad? Bajo el tema consolado, que somos consolados, amén, en el Señor. Somos consolados, ¿verdad? Verdaderamente. Y en esta hora quiero hacer una oración por los que me estuvieron oyendo, por los que me estuvieron viendo, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, extiendo mis manos en esta hora, Padre, en fe, creyendo, Padre, de que hay gente que escuchó tu palabra en esta tarde y que tú, Dios mío, Padre, traerás de una u otra manera una consolación para su familia,
para su casa, para sus hijos, Señor. Porque, Padre, te creen a tu palabra y te sirvan cualquiera, Padre, que en esta tarde venga a ti con un corazón sincero, creyendo tu palabra. Señor, recíbelo en tu reino. Dale una oportunidad, porque tú eres un Dios de misericordia. Eso fue lo que yo prediqué, Padre, de un principio. Dije que tú eras un Dios de misericordia, un Dios de consolación, Señor. Dice, yo leí, Padre, que tú eres Padre de misericordia. Y en esta hora pongo, Dios mío, en tu mano, Señor, a este pueblo, Señor, en el nombre del Señor. Hay gente que voy a esperar el día mañana, miércoles, aquí a las 3 de la tarde, ¿verdad? Mis amados hermanos, amigos que me estuvieron escuchando. Hoy vamos a estar con algunos hermanos, ¿verdad? Compartiendo también una enseñanza de la palabra del Señor, esperando que pase este proceso, mis amados hermanos, para regresar verdaderamente a la casa del Señor. Les saluda, les bendice. Soy el pastor David Zelaya, pastor de la iglesia Monte de los Olivos, juntamente con la pastora Lilian Zelaya. Estamos pastoreando la iglesia Monte de los Olivos. Que Dios les bendiga y como dicen amén allá en el pueblo de Israel, shalom, bendiciones.